Bienvenidos al podcast de Historia de Costa Rica. Mi nombre es Gabriel Cerdas. Y yo soy Luis Martínez. Bueno, el asesinato de Parmenio Medina es uno de los casos más recordados a principios del siglo XXI en el país. Causó una ola de indignación y controversia. Este es uno de los temas más pedidos por nuestros seguidores. Y hoy tenemos el gusto de contar con el periodista, escritor y autor del libro La Hora del Compadre, don Otto Vargas Macís. Así que, don Otto, un gusto tenerlo aquí en nuestro programa. Y bueno, a ver un poco de esta historia, ¿verdad? Recordar. Un gusto, Gabriel, Luis, y pues a las personas que se vayan a sumar. También de un placer. Aquí estoy a sus órdenes. Muchísimas Perfecto. gracias, don Otto. También agradecerle, siempre hacer mención especial al patrocinador del podcast, que gracias a él podemos estar también aquí con estas transmisiones. Descubre la exquisitez del café Marijó, nuestro patrocinador del podcast de Historia de Costa Rica. Deleítate con el café Caturra de proceso miel, certificado con la denominación de origen de Tarrazú, con triple certificación AAA Nespresso, Rainforest Alliance y bandera azul ecológica en la categoría agropecuario. Realizan envíos a todo el país y los pueden contactar al WhatsApp 86579150, 86579150, y también al Instagram, café_Marijó. Muchísimas gracias al patrocinador, por favor vayan y los contactan. Apoyarlos a ellos es también apoyarnos a nosotros, apoyar este proyecto, así que Correcto. tómenlo ahí. Agradecer también a los miembros del canal. Recuerden que se pueden hacer miembros del canal de YouTube a partir de 600 colones. Agradecer a Israel, a Aileen Araya, Marjorie Miranda, Rudy Cabezas, Marianela Ruiz, Darren Pereira, Pablo Andrés Ortiz y Leandro Arce. Muchas gracias a ellos por el apoyo constante y recuerden que se pueden hacer miembros en el canal de YouTube. Y bueno, ahora sí entramos en materia. Tal vez si empezamos para las personas más jóvenes, ¿verdad? Que tal vez no saben o no recuerdan quién era don Parmenio Medina. ¿Quién era Parmenio Medina? Ok, les cuento que Parmenio Medina Pérez era un comunicador colombiano que llegó a Costa Rica, se estableció aquí en Costa Rica. Lo recuerda muchísima gente porque tenía una voz, pero era increíble, era una voz potentísima, y como buen colombiano, como buen cafetero, le encantaba el ciclismo, entonces participaba, él se metía de lleno siempre en las transmisiones de la Vuelta Ciclística a Costa Rica. La gente lo recuerda mucho por eso, y también trabajó en algunos otros programas como animador o como conductor, ¿verdad? Era un hombre afable, un hombre muy trabajador, inmensamente trabajador, y de repente un día él inventa un concepto que a lo mejor ahora, digamos, puede ser muy familiar, como, no sé, el programa Pelando el Ojo, ¿verdad? Pero él inventa muchísimo antes de Pelando el Ojo el concepto de la noticia, decía él. Trataban los temas, digamos, duros, las investigaciones que él hacía con humor. Entonces, este tipo de programa lo llamó La Patada, y los domingos era una locura. Yo recuerdo que yo esperaba todos los domingos que saliera el programa de La Patada, porque tenían un montón de personajes que eran muy vacilones. Era él entonces investigaba los casos y a través de sus personajes los iba contando. Entonces dio a conocer infinidad de casos de chorizos y de malos manejos que hubo en diversas instituciones o qué sé yo. Era un gran investigador. Entonces tenía una frase muy bonita que era, si lo dijo el compadre, póngale la firma. ¿Eso qué significaba? Si lo dijo Parmenio es porque así fue. Y él, a lo largo, digamos, de su trayectoria con este programa, él entonces le fue dando forma a esa frase, y así fue como él, digamos, se posicionó como uno de los grandes de la comunicación en Costa Rica. Él no necesariamente tenía título profesional de periodista, ni mucho menos, pero eso no le quita que él haya sido un comunicador valiente, un comunicador muy versátil, y sobre todo un hombre que con un hambre muy fuerte por investigar, por llegar al fondo de las cosas. Y él estaba meramente en la radio, ¿verdad? O sea,
¿Y en qué radio estaba en ese momento? Bueno, hablamos de qué años, ¿verdad? Para que la gente también se ponga en un tiempo. Sí, él había estado, a ver, en una radio, estuvo en Esparza, pero trabajó mucho tiempo, anduvo por Columbia, creo que también anduvo por ahí por Monumental. Eh, él, como les contaba, un hombre de una gran trayectoria en radio, es una trayectoria muy exquisita, si cabe el término. Y después él se convierte como en productor independiente de este programa, La Patada, y es a partir de ahí, digamos, donde empieza a incrementar su fama hasta que ya los domingos era una locura, ¿verdad? La audiencia era altísima esperando el programa de Parmenio porque sabían que cada domingo antes del fútbol venían las denuncias de Parmenio Medina. No, me gustaría como que bueno, que nos ampliaras tal vez un poquito de qué, para poder dar contexto y llegar a donde vamos a llegar. ¿Qué había tal vez como en esa época en Costa Rica relacionado como algo que él hiciera? Es decir, o él fue el pionero en este tipo de información, y cómo lo recibía en el sentido, digamos, de ¿cómo decirlo? Las autoridades, ¿sabes? ¿Cómo se percibía desde ese punto en ese Costa Rica? Es que hasta ese momento, Luis, no existía como esa barrera entre lo que era el periodismo informativo y donde estaban ahí los medios de comunicación, o lo que eran, digamos, los programas cómicos, por decir algo, el Jajá del Aire de Colombia, que era un programa de chistes, y en Colombia también pasaban Tres Patines y ese tipo de cosas. Lo interesante es que Parmenio hace algo en Costa Rica sui generis, que fue tomar toda esta parte informativa de investigación y lo mezcló con toda la parte esta del humor, ¿verdad? Entonces, como te decía, personajes encantadores. Yo recuerdo a Suti, que Suti era como si mal no recuerdo, algo así como una persona afrodescendiente, pero hablaba muy vacilón, y entonces hacían denuncias. Había una niña ahí, creo que Shirley Yajaira, si no me equivoco, algo así. Tenían una serie de personajes que eran los que ayudaban, digamos, como hablar, a dar a conocer los hechos, y entonces entre el vacilón y todo eso que ellos hacían, es que hacían las denuncias, ¿verdad? Y Parmenio, digamos, él siempre usaba también otra frase que decía papelitos en mano. Él siempre llegaba a las grabaciones y él tenía las pruebas de lo que él iba a denunciar. Entonces, eso le valió, pues, transitar por un camino muy espinoso sin que necesariamente cayera en demandas, ¿verdad? Claro, sí. Y esto es, bueno, él estuvo activo como más fuerte con el programa, ¿verdad? La Patada, entre los 90s y principios del 2000. Sí, y digamos todo lo que fueron 80s, estuvo muy metido en vuelta ciclística y esas cosas. Y ya para los 90 La Patada era el programa estelar, era un programa súper seguido, a la gente le encantaba, y ahí sí estaba Parmenio súper posicionado, ¿verdad? A Parmenio lo recibe la muerte cuando ya él estaba, pues, pensando en poner ya punto final a su carrera, a su trabajo. Estaba agotado porque realmente era muy demandante, ¿verdad? Y porque él de alguna forma se sentía que había quedado atrapado en el famoso caso que la gente conocería después como Radio María. Y antes de ese caso, ¿qué otras denuncias hacía Parmenio? Él había denunciado muchas cosas. Había denunciado, por ejemplo, contrabandos, o había denunciado, no sé, algún acto, digamos, de la función pública que iba contra la ética. Denunciaba de chorizos y denunciaba, digamos, lo que él consideraba que no estaba bien, lo investigaba, y si tenía las pruebas, él lo tiraba al aire, ¿verdad? Era un gran investigador, muy metódico. Y bueno, yo creo que con el tema de Parmenio, hay un punto de inflexión en la vida de Parmenio, que es, como vos decís, el caso de Radio María, ¿verdad? Yo creo que la inmensa mayoría de los que escuchamos esto no escuchamos nunca Radio María, así que no vamos a tener idea de qué es Radio María. Así que danos un contexto sobre qué era Radio María, la importancia que tenía tal vez, ¿verdad? Porque sabemos que era, bueno,
ya uno que ha leído un poquito ahí sobre el tema, pues era la influencia que tenía, era muy fuerte. Y si recordás o si sabes de qué era el caso en concreto de la acusación. Claro. Allá pues en los años, a mediados de los años 90, empezaron a llegar a los medios de comunicación sobres anónimos con información sobre supuestas irregularidades en el manejo de lo que es Radio María, ¿verdad? En ese entonces había un sacerdote, el padre Maynor Calvo, que participaba en Canal 7 en un programa que se llamaba Un Minuto con Cristo, si mal no recuerdo. Y entonces él era muy querido, muy seguido, él aparecía y daba mensajes, él hablaba de Mamá María y qué sé yo, y de repente el padre, digamos, deja su trabajo en Canal 7 y comienza a vincularse con esta radio, aparece en Radio María, y Radio María lo catapulta a él. Yo siempre he calificado eso como un fenómeno de la comunicación de masas en Costa Rica, porque realmente, o sea, se convierte en el más escuchado, en el más seguido, lo que es el rating lo rompe, digamos, a niveles insospechados, ¿verdad? Y la gente lo seguía, digamos, lo seguía, si se quiere, con fanatismo, ¿verdad? Iba siempre a las cosas que él llamaba, incluso hubo una actividad en la Sabana muy grande, enorme, 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 que él convocó, y eso dio como digamos, como el espacio que él se convirtiera en la figura más mediática en Costa Rica en ese momento. Entonces, como les contaba, a las salas de redacción llegaron pues una serie de denuncias anónimas sobre supuestos manejos irregulares en Radio María, cosa que en honor a la verdad, la mayoría de los medios de comunicación en ese momento no le prestaron atención. Pero Parmenio Medina sí, y él comenzó a investigar, y esto coincidió con un sonado caso de un policía de tránsito que una noche detiene al famoso padre ahí en la Sabana con un muchacho. El padre alegó que estaba dando clases de manejo a esas horas de la noche, pero lo agarró Parmenio Medina e hizo, digamos, una chota con eso, que entonces la legión de seguidores de Parmenio comenzó a incrementarse, y entonces ahí ocurrió una pugna porque Parmenio empezó a ventilar cosas de la radio, ¿verdad? Y esto polarizó a la opinión pública costarricense, porque estaba por un lado la gente que seguía al padre Maynor ciegamente, y por otro lado estaba gente que esperaba todos los domingos y que creía firmemente en las denuncias de Parmenio Medina. Durante este tiempo el padre Maynor sí alegó que Parmenio lo había maltratado, que Parmenio había hablado mal de él, porque Parmenio fue muy crítico, fue inmensamente crítico. Y digamos que estaba, digamos, toda esa polarización del caso. Ya Radio María era una organización muy fuerte, muy poderosa, hasta económicamente se había vuelto una organización fuerte, ¿verdad? Y en medio de esta situación, de las denuncias y de todo eso, es cuando tiene lugar el 7 de julio del 2001 el homicidio de Parmenio Medina. Él estaba llegando a su casa, venía por la ruta 32, tenía que salirse como unos 50 metros en la calle, digamos la calle para ingresar a su casa, que era una calle aledaña a la pista, y hay unos sujetos que venían en un carro, se le acercan a la ventana, le disparan con un revólver calibre 38. Entonces, Parmenio hubiera sobrevivido al ataque. ¿Cuál es el problema? Que uno de los proyectiles le impacta en la mejilla, pega contra su prótesis dental, que era una muy buena prótesis, era fuerte, y se desvía. Y eso hace que la bala le afecte la arteria carótida. Entonces, por eso es que Parmenio Medina muere. Si él hubiera sobrevivido al ataque, probablemente hubiera perdido un trozo de la lengua, hubiera perdido piezas dentales, pero hubiera quedado con vida, porque las balas, los disparos per se, no hubieran alcanzado para acabar con su vida. Pero este infortunio es el que ocasiona entonces que la herida de él resulte mortal. Y lo recuerdo muy bien, Gabriel y Luis, porque ese día yo estaba de guardia en el periódico Al Día, y yo escuché por la radio donde el operador de la policía decía, bueno, hay un masculino herido de bala en Heredia. Yo me quedo tranquilo porque esos casos eran muy habituales, pero de repente el policía dice,
el herido responde al nombre de Parmenio de Jesús Medina Pérez. Yo me levanté y recuerdo haber entrado a la oficina de don Edgar Fonseca, que era el director, y le dije, don Edgar, acaban de dispararle a Parmenio Medina. Y yo me monté en el carro, nosotros nos fuimos a toda velocidad. Cuando llegamos, estaban terminando de sacarlo del vehículo y era impresionante porque vean, la sangre todavía estaba bajando por la puerta. Todavía las gotas estaban bajando, estaba llovinando y el carro estaba encendido y estaba con los limpiaparabrisas funcionando. Entonces fue como muy dramático. Y en ese lugar, fue donde yo dije, no, esta no es mi Costa Rica, esto no puede estar sucediéndole a Costa Rica, porque hasta ese momento Costa Rica siempre se había considerado un país muy seguro para el ejercicio del periodismo. Y bueno, ahora estábamos frente a Parmenio Medina, que estaba herido de muerte. Él muere después en el hospital y con él yo había hablado días antes porque a él ya le habían disparado a la casa. Él un día estaba en el estudio, escucharon disparos y él encontró después que las balas habían atravesado la casa y se habían alojado en las paredes. Eso era un claro indicativo de que le estaban advirtiendo que tenía que cerrar la boca. Y Parmenio siempre, digamos, fue consecuente hasta el final. Él siguió y siguió y le termina costando la vida. Eso, bueno, yo sí tengo recuerdos de ese evento y fue muy, muy, muy impactante a nivel nacional, ¿verdad? Cómo la gente lo recibió, porque fue, como dice Don Otto perfectamente, ya era un personaje completo de la cultura costarricense. Entonces sí, recuerdo que fue bastante, bastante fuerte y él muere, bueno, o lo asesinan en realidad. ¿Y cómo va la línea de investigación? Porque él claramente estuvo antes del caso de Radio María estuvo en varios casos. ¿Cómo empieza a ir a la investigación que vos hayas escuchado, que vos hayas conocido? ¿O desde un principio ya podían ir sospechando por dónde iban las amenazas? Sí, todavía a estas alturas del partido ustedes hablan con ciertas personas y es como todo, la teoría del complot siempre anda por ahí. Entonces algunos hablan que un político y algunos hablan de que él estaba investigando a alguien y que se aprovechó de la circunstancia, etcétera, etcétera. En realidad lo que hizo la fiscalía y el OIJ, la línea siempre apuntó a que el crimen había obedecido al caso de Radio María, a las denuncias, ¿verdad? Porque Parmenio sí había pues dado a conocer que había recibido amenazas. Hay un caso que yo siempre cuento, hay un alto prelado a quien Parmenio le revela que lo van a matar, que los sicarios ya están contratados. Él se lo dice al alto prelado costarricense, pero Parmenio nunca le dijo al prelado que le estaba grabando la llamada, ¿verdad? Y él le dijo, vea, párelos, vean a hacer daño, ¿verdad? Y después este prelado, cuando lo llama a la fiscalía, le dice, no, a mí Parmenio nunca me dio nombres, Parmenio nunca me dijo nada, y sí se lo había dado, pero resulta que un juez, cuando hace allanamiento en la casa de Parmenio, pide que se le transcribir el cassette que estaba en esa grabadora, y ahí estaba la conversación clarita donde Parmenio le estaba adelantando a este prelado que le iban a quitar la vida, ¿verdad? Entonces, la investigación comienza a centrarse hacia el empresario que estaba apoyando al padre Minor en esta, digamos, en esta aventura de Radio María, ¿verdad? Comienzan a dirigirse los focos hacia este empresario y también hacia el padre para tratar de establecer si existía alguna conexión entre el hecho y las denuncias que había hecho Parmenio Medina, ¿verdad? Y fue una investigación muy compleja, muy, muy compleja. Ven ustedes que arranca el 7 de julio del 2001 y que, digamos, las capturas van a ocurrir hasta 3 años más tarde, ¿verdad? Cuando la policía, digamos, hace unos operativos y detiene, digamos, al empresario, detiene al padre Minor y detiene a otra persona también que era sospechosa, digamos, de ser uno de los autores materiales del crimen. Un paréntesis, el 24 de diciembre alguien me pasó a mí
de esos contactos de la policía me dice, vea, vamos a ir a detener al padre y el empresario. Pero lo iban a hacer un 25 de diciembre. Yo le dije, ¿pero cómo un 25 de diciembre? Dice, sí, estamos todos citados, ¿verdad? Yo el 25 de diciembre no estaba de guardia. Entonces dejamos a un compañero que le tocó ese 25 de diciembre amanecer esperando a que se diera el allanamiento. Pero cuando se iba a dar, se le perdió el padre al OIJ, no lo encontraba. Entonces tuvieron que suspender el operativo y lo lograron hasta 2 días más tarde, el 27 de diciembre, que localizan que el padre está en Liberia y hasta allá va al OIJ y lo arresta y se lo trae a San José en una aeronave. Y comienza ahí un juicio que fue muy complejo, porque involucró a mucha gente, porque la fiscalía al principio sostuvo una hipótesis, pero conforme el caso fue avanzando, la hipótesis se fue debilitando y debilitando y debilitando, y al final de un grupo importante, como si mal no recuerdo, 9 personas que fueron llevadas a juicio, al final solo se logra la condena de 3, entre estos, bueno, el empresario, entre estos la persona que supuestamente le disparó a Parmenio Medina. Al padre lo absuelven por el crimen, ¿verdad? La fiscalía no logra comprobar que él participara, planeara o tuviera alguna relación con el crimen, pero lo paradójico es que lo condenan por estafa, por los manejos que se había hecho en Radio María, digamos, de lo que eran las donaciones de la gente y todo eso. O sea, el padre purga condena por la estafa. Y al empresario sí, digamos, le imputan el crimen y también le imputan digamos, la estafa. Otras personas que estuvieron en su momento señaladas, entre estos un importante empresario deportivo de Colombia y otras personas que supuestamente quisieron vincular con este hecho, personas que habían sido investigadas por ser parte supuestamente de una banda que hizo un asalto en Pérez Celedón a una cooperativa, un asalto donde murió el líder de esa banda, pero al final no alcanzan, digamos, las pruebas para vincular a este otro grupo de personas, al empresario y a un supuesto intermediario en la contratación de los sicarios, no alcanza para vincularlos con el crimen. Y al final se culparon, ¿verdad? De los sicarios, ¿verdad? O sea, fueron 1, 2. Culpan a Luis Alberto Aguirre Jaime, alias El Indio. A él lo culpan con base en el testimonio de un testigo que aseguró haberlo visto después de que mataron a Parmenio Medina, que iba en el carro a alta velocidad, lo reconoció, ¿verdad? Entonces a él lo culpan por el crimen, al empresario también lo señalan por el crimen y lo culpan también por la estafa, y al padre nada más lo culpan por la estafa, lo absuelven del homicidio. Y 15 años creo que fue que culparon al padre Minor, ¿verdad? Si mal no recuerdo. ¿Y qué decía la gente? O sea, ¿qué se escuchaba en ese momento? Porque de la figura, ¿verdad? Como ahora decíamos, del padre Minor era muy importante en Costa Rica, ¿verdad? Para el sector religioso. Entonces, Sí. que inculparan, ¿verdad? Que, bueno, que lo metieran en la cárcel. Que al final, como decís vos, fue por estafa, pero, ¿verdad? Y está involucrado en este hecho. ¿Qué decía la gente? Pues sí, es que la opinión pública seguía dividida, porque había una gran cantidad de personas que creían en el carisma del padre y que para quienes entraron en una profunda negación y decían, no, esto no puede ser posible, es inocente. Y yo recuerdo incluso que cuando él estaba guardando prisión preventiva, la unidad de admisión de San José, que es conocida ahí, está en San Sebastián, llegaban un grupo de señoras con pancartas, a rezar y hacían vigilias para orar por la liberación del padre, ¿verdad? Entonces estaba ese grupo y después estaba otro grupo de personas que querían condenas más severas, que consideraron que algunos protagonistas lograron evadir el brazo de la justicia. Fue un caso, el juicio fue larguísimo, fue complejísimo, muy complejo por la batalla legal en la que se enfrascaron, digamos, los defensores con la fiscalía. Una fiscal muy dura, una fiscal de apellido Rivera, muy dura, de línea dura, que se tuvo que enfrentar a ellos cara a cara y tuvo que librar un pulso ahí muy fuerte, hasta que al final ya se logra, digamos, la condena de estas personas. Sí, casi 6 años, ¿verdad? O sea, duró
El Pero el proceso fue caso, muy largo. sí, que increíble, ¿verdad? Sí, sí, fue muy, muy largo. Yo recuerdo yo tuve que estar yendo durante todo el juicio, me tocó darle cobertura. Ujú. Entonces vivíamos permanentemente en la sala de juicios, registrando los hechos, dando a conocer, digamos, cuáles eran las cartas con las que jugaba la fiscalía y cuáles eran las cartas con las que jugaba la defensa, porque también hubo defensores muy hábiles, o sea, fue un juego de ajedrez muy fuerte entre, digamos, las personas que defendían a los imputados en ese momento, y por otro lado estaba, digamos, la voz de la fiscalía. Y para los jueces, sin duda alguna, tiene que haber sido un caso muy fuerte, tomando en cuenta que estaba toda la opinión pública esperando un fallo, ¿verdad? Y la gente quería ojalá condenatorias más fuertes, ¿verdad? Ujú. Y después de la muerte de Parmenio hubo una marcha y todo, ¿verdad? Que se realizó Hubo por la muchas, hubo muerte. vigilias, hubo este, proclamas, o sea, hubo muchísimo, o sea, la muerte de Parmenio Medina despertó, ¿qué les digo? Muchas voces que se levantaron eh, para repudiar el hecho. El funeral a don Parmenio lo enterraron, creo que era en el Camposanto de la Piedad, ahí en Desamparados. El funeral fue una cosa apoteósica, enorme, y las muestras de cariño, eh, la, la, la solidaridad de la gente hacia él, fue, digamos, algo que hasta que le ponía uno la piel de gallina, ¿verdad? Y les voy a decir algo, yo creo que los periodistas que en ese momento ejercíamos, igual sentíamos miedo, ¿verdad? En el fondo sentíamos miedo porque decíamos, ok, si se levantó una mano y se atrevió a matar a Parmenio Medina, ¿en qué momento se puede levantar una mano en contra mía? Yo fui uno que cuando escribí el libro La hora del compadre, que es una novela que habla sobre el caso, y que está disponible ahorita en Amazon, eh, cuando yo escribí esa novela con el colega José Alberto Gatins fue porque ese 7 de julio, al pie del carro de Parmenio, yo hice un pacto silencioso con él. Yo le dije, don Parmenio, vea, a usted le quitaron la vida por usted perseguir la verdad. Eh, yo le doy mi palabra de honor de que voy a hacer todo lo que esté a mi alcance por demostrar en lo que usted estaba trabajando, ¿verdad? Y Parmenio, pues realmente él probó una serie de hechos, de investigaciones que él estaba siguiendo, y el tiempo le dio a él la razón, ¿verdad? Y fue un acto cobarde, fue un acto muy, muy triste para el país, y eso, digamos, se nos juntó a los comunicadores en ese entonces con que poco después ocurrió el homicidio de la periodista Ivania Mora. Entonces yo siempre he dicho que esos dos hechos fueron para la prensa costarricense como que nos quitaran la venda de la inocencia. Es decir, dejamos de sentirnos inmortales, dejamos de sentirnos bien protegidos para sentirnos vulnerables, ¿verdad? ¿Y cuál fue la suerte de tanto La Patada, si continuó como programa, y también de Radio María, si cerró? ¿Cuál fue la suerte de eso? Sí, La Patada inmediatamente cerró. Él, después del crimen, recuerdo que él había dejado grabado un programa más de La Patada, porque siempre lo grababan antes, y la emisora decidió que en tributo a Parmenio Medina ese domingo iban a pasar el programa. Lamentablemente, de lo que quedó, el último que quedó no fue uno de esos programas bestseller, por decirlo de alguna forma, pero bueno, se pasó y a partir de ahí, digamos, ya se terminó La Patada como tal. Y Radio María después hubo una situación porque se dio una venta, la venta de la radio, y también fue una situación que generó polémica por la forma en que se dio. Recuerden que hubo una conferencia de prensa donde Monseñor Arrieta salía con el padre Minor y lo regañó casi que ahí en público, y el padre Minor lloraba y qué sé yo, ¿verdad? Pero pese a todo esto, detrás se estaba dando la venta de Radio María. Ok.
ahí como porque creo que todos vamos a quedar con la curiosidad. Tal vez si nos tiras un poquito, porque del caso de Iván y Amora, tal vez así un pequeño cortito, porque lo tiraste y sé que la gente debe estar ahorita diciendo, voy a buscar a Google, tal vez algo muy cortito del caso de Iván y Amora. Y Sí, también sí, eso te claro. quería preguntar, ¿cómo lo recibieron el gremio de periodistas? Porque, a ver, me gustaría entrar en un tema que es un poquito, tal vez entrar a día de hoy, que sabemos que, bueno, no es que hoy sea especialmente, sino que ya ha sido una degradación sistemática, digamos, de la libertad que tienen los periodistas para poder opinar. ¿Cómo lo recibió el gremio de periodistas y cómo ha cambiado o cómo cambió o si algo cambió eh, en el periodismo? Si vos sentiste que algo cambió, entonces algo ahí de un poquito de Iván y Amor y después eso, ¿cómo lo recibió el gremio de periodistas? Ok, voy a responder primero lo de Ivania Mora. Ivania Mora era una periodista que laboraba para una empresa que hacía periodismo económico y ella se da una separación, ella decide dejar esa empresa, se va para otra firma y ahí en Curridabat, como por donde está Plaza del Sol, creo que es que se llama ese lugar, ahí la alcanzan unos motociclistas, le disparan por la ventana e Ivania muere. Entonces después hubo se culpó en su momento a un empresario y se había tomado un testimonio de una persona que había identificado a los supuestos sicarios y todo eso, pero el caso de Ivania se complicó montones porque la prueba testimonial que se tomó en el extranjero del que era digamos, el hombre clave, eh, fue prueba espuria, o sea, se cometió un error porque yo no recuerdo si fue que se hizo solo en presencia del embajador y si no estaba el juez que certificara, algo pasó ahí, la prueba es eliminada y el caso entonces quedó con absoluta impunidad. O sea, no se logró comprobar la participación del empresario, no se contó con prueba tampoco para condenar a los presuntos sicarios y el caso de Ivania quedó lamentablemente sin resolver. En relación con la segunda pregunta, Luis, que me hacías de la prensa, yo creo que los periodistas de la época merecen un aplauso porque si bien estábamos en competencia en pos de la noticia, creo que la prensa hizo un trabajo muy fuerte investigando. La prensa se metió de lleno en el caso, eh, obtuvo testimonios, obtuvo algunas pruebas, algunas cosas. Los periodistas creo que lo asumieron con mucha valentía. Yo recuerdo que realmente ahí había un pulso muy fuerte entre medios de comunicación por dar a conocer detalles exclusivos del caso y creo que hicieron un trabajo muy serio, un trabajo que les digo, muy detallado y llegaron hasta donde se les permitió. Y digamos, no quiero dejar de hacer la pregunta. A día de hoy, o ya en el contexto de hoy, ¿cómo sentís que está el ambiente? ¿Parecido al de aquel momento? ¿Más confiados, más seguros? ¿O cómo es la realidad del periodista? Porque es un periodismo, digamos, investigativo, pero que genera polémica. Es decir, no investiga animales, investiga pues Sí. cosas relacionadas a corrupción y tal. ¿Cómo está el ambiente a día de hoy? Si me permiten ustedes ponerme la mano en el corazón, ¿sí? Yo fui Claro. sucesero 17 años, pero yo he dicho, digamos, a mí en este momento no me gustaría tanto ser periodista de sucesos, aunque a mí eso era lo que me apasionaba. Le dediqué tantos años de mi carrera profesional y de mi vida. Porque como les decía hace un ratito, creo que antes había más facilidades para ejercer el periodismo. Entonces yo recuerdo que el editor de La Nación, Ronald Moyo, un periodista extraordinario, un crack de la comunicación, u otro editor fuera de serie, Tomás Zamora, por ejemplo, con ellos cuando saltaba un caso de narcotráfico, lo que sea, inmediatamente entrábamos nosotros a hacer una investigación. O sea, la conferencia de prensa era nada más el punto de partida, no el punto de llegada.
Y a partir de ahí nosotros investigábamos las sociedades anónimas, veíamos quiénes eran los representantes legales, visitábamos las propiedades y las documentábamos, hablábamos con la gente de los alrededores, hacíamos perfiles de las personas que estaban involucradas en el caso. O sea, eran investigaciones realmente grandes y que arrojaban un montón de cosas. Ahora es mucho más complicado. O sea, el nivel de violencia que está viviendo en el país es muy fuerte, es terrible. Mi solidaridad para los colegas. Yo siempre le pido mucho a Dios que los proteja, que los cuide en su sagrada misión, porque estos tiempos son muy complicados, no solo para ellos, también para nuestra policía, también para nuestros fiscales, también para nuestros jueces, ¿verdad? Que están expuestos todos los días. A ver, un país que se acostumbra a que todos los días haya una muerte de vía sicariatos, un país que realmente está enfermo. Es decir, un solo caso de sicariato ya es un caso que tiene que encender las alertas, y si tendemos a normalizar ese tipo de violencia, el país se nos va a empezar a escapar de las manos. Y tampoco pensar aquello. Una vez el general Naranjo de Colombia me dijo, es que una sociedad que se vanagloria por la muerte de un delincuente es una sociedad que está enferma, decía él. ¿Y eso qué quiere decir? Que tampoco ese argumento de que se maten entre ellos tampoco es válido, porque, a ver, hay víctimas colaterales, ¿verdad? Pero también detrás de cada esta muerte, de cada una de estas muertes, quedan detrás familiares, quedan niños desamparados, quedan viudas, y a lo mejor esos niños, si no les ofrecemos las opciones como país, van a quedar atrapados en esa espiral de violencia, ¿verdad? Entonces, es una situación ahora difícil. Yo siento que no todos los medios están metiéndose de lleno a investigar. Yo no sé, quisiera pensar que algunos lo están haciendo, o sospecho que podrían estarlo haciendo como por cuidarse un poco a sí mismos, y los entiendo, yo no los culpo. Por ahí quedan un par de medios de comunicación que eso sí, todavía siguen esa vieja tradición. Yo los veo investigando, yo los veo llegando más allá, los veo haciendo un periodismo valiente, los veo haciendo un periodismo responsable, y uno dice como, pucha, realmente el país no debería cerrar los ojos ante lo que están haciendo estos comunicadores, ¿verdad? Es una labor muy importante y muy valiosa. Ojalá que se los reconozcan. Sí, y entonces el vacío que dejó Parmenio fue enorme. Tremendo, Porque, Gabriel, sí, tremendo, sí. porque después de eso, Norval, que era parte del elenco, tiempo después él hace su programa Pelando el Ojo, un programa exitosísimo, pero ya es otro corte, porque lo de él es la noticia con humor, ¿verdad? Ya no es tanto como la investigación y ese tipo de cosas, ¿verdad? Y en el país no hubo una figura que quisiera como retomar esta línea de lo que venía haciendo Parmenio Medina, totalmente comprensible. Es que, pucha, ante la atrocidad de la muerte tan cobarde de un comunicador, ¿quién iba a levantar la estafeta? Entonces no se puede señalar a nadie, ¿verdad? No, eso no hubiera sido justo, ni siquiera para el elenco de la patada, que perdieron un papá, que perdieron un mentor, y es totalmente entendible, ¿verdad? Sí, sí, claro, ¿no? Sí, me imagino que, bueno, yo en ese entonces tenía como 5 años, pero sí sé, claro, sí, en todas las noticias salió y fue muy impactante porque tal vez son, digo, uno pequeño, y que, ¿verdad? Y esas noticias, ¿verdad? Como decías vos ahora, que se veía el carro ahí lloviendo y ensangrentado y todo, y en ese momento, claro, fue bastante impactante. Ya hoy en día, como decía Luis ahora, eso lastimosamente pasa a diario, ¿verdad? Entonces, sí, no, tal vez unas últimas palabras, conforme tal vez a Parmenio, el caso y todo. Yo Ya, recuerdo dos hechos que ocurrieron a raíz de esto. Yo, a raíz del atentado que sufrió Parmenio Medina, yo pude conversar con él, hablamos sobre el caso. Él sí señaló parte de las personas que estuvieron involucradas en el proceso, como las personas que habían ordenado ese atentado. Eh, Parmenio estaba golpeado anímicamente, y no era para menos, ¿verdad? Estaba cansado porque
habían pedido seguridad para él y le mandaban unos policías que eran unos señores mayores de edad y llevando frío ahí fuera de la casa, y él le daba una cosa y más bien él salía y le ponía el chaleco, y quizá en el fondo él esperaba que fueran simples amenazas, a lo mejor para asustarlo, porque él tenía un chaleco antibalas y al final no se lo ponía, y entonces el día del atentado no andaba el chaleco antibalas, ¿verdad? Y otra cosa que recuerdo también a manera de anécdota, a mí a raíz de este caso me pegaron una amenaza bien fea, una amenaza de muerte bien fea, porque un día llamó a la redacción un sujeto y me dijo, mire, nosotros somos el comando que mató a Parmenio Medina y queremos la lista de los privados de libertad que hablaron con Parmenio. Si usted me da esta lista, yo le voy a dar a usted $50,000. Si usted me dice que no, buscamos otro periodista y a usted lo matamos, así como vamos a matar, y me da el nombre de una periodista de la Extra y me dice, la vamos a matar antes de esta fecha porque ella se negó a colaborar. Piénselo. Y llamo a la colega y le digo, mira, te llamó un tipo ahí, me dice, sí, ahí me llamó un loquito diciéndome que me tenía una plata para dar eso. Le digo, mira, tengamos cuidado, Pau, porque el tipo este está diciendo que te van a matar y antes de tu cumpleaños por casualidad es esta fecha. Dice ella, sí, le digo, pues el tipo me está diciendo eso. Entonces nos llamaron a una reunión de urgencia en el OIJ. La dirección del OIJ me dijo, ¿usted puede grabar la llamada? Sí, yo la voy a grabar. Me dice, métale conversación para ver qué más logramos sacar. Y nos reunimos, entró la llamada, yo empecé a meterle conversación y el hombre insistía, mire, $50,000, vaya al bufete de tal abogado, él tiene el sobre ahí, usted me deja ahí la lista, los $50,000, vamos a verificar la lista, si usted inventa esa lista, lo matamos, así como matamos a Parmenio. Entonces, con eso me devolví al OIJ, la entregué, digamos, la grabación, y el director dijo, vea, la amenaza está muy fea porque, a diferencia de otros casos, que es, voy a tomar medidas en contra de algo que usted publicó, en este caso, lo que estaba haciendo el sujeto era, ofreciéndome dinero porque yo le entregaron las pruebas, ¿verdad? Y entonces el OIJ, por recomendación, me tuvo varios días, digamos, aislado, no podía salir de la casa, no podía tener contacto con nadie, mientras ellos hacían las averiguaciones del caso, ¿verdad? Y ahí es donde uno se plantea y uno se pregunta, pucha, ojalá que este esfuerzo y estas cosas valga la pena, y si en algún momento alguien se atreve, algún cobarde se atreve otra vez a levantar la mano contra un periodista indefenso, ojalá que los mismos colegas levanten las voces y así con la misma valentía de ese periodista como lo hizo Parmenio Medina, todos los demás se levanten también para que esto no quede en la impunidad. Ok, pues, qué duro, ¿verdad? Bueno, que dicha que no pasó a más, ¿sabes? En el momento, y que ojalá que nunca pase más. Nosotros andábamos el otro día que andábamos en las entregas de los premios nacionales de cultura, donaron a unos periodistas y sacaron una manta que decía Perdón, les dieron a ustedes una mención, ¿verdad? Sí, nos dieron una mención. Claro, excelente. Muchísimas gracias. Felicidades. Y sacaron una manta que decía, matar periodistas no va a terminar la verdad o no va a cortar la verdad. Y a mí en lo personal me gustó muchísimo eso, porque yo dije, pucha, de verdad que el periodista entrega su vida día a día y es que son un blanco fácil, ¿verdad? Hoy México está pasando una situación muy, muy, muy peligrosa con el tema periodistas y todo. Y por eso queríamos visibilizar la imagen de Parmenio y traer esta conversación, que de verdad muchísimas gracias, Donato, por la información, porque creo que no tenemos una mejor fuente para poder hablar de este tema. Así que muchísimas gracias. Y queríamos más que eso, visibilizar la imagen del periodista, que muchos, por muchas cosas, creen que ahora todos los periodistas todos están vendidos o todo aquí. No, yo creo que no son ni una minoría. Y me gustaría, así como para ir terminando, tal vez esta conversación, como tal vez si le das un mensaje a la comunidad, ¿verdad? Que nos sigue sobre qué te dejó el caso Parmenio, porque bueno, escribiste un libro, es decir, estuviste muy ahí. Dos, ¿dónde podemos, si los tenés a la venta, alguno de tus libros, por favor, la info para que los podamos conseguir? Y algún mensaje para que yo sé que hay en nuestros seguidores muchísimos que les gusta el periodismo y que ven a Parmenio como una figura ejemplo,
un mensajito para ellos, de que no tengan miedo tal vez. Así es, Luis. Creo que lo expusiste muy bien, Luis. A un periodista lo pueden matar, a sus ideas no. Eso es muy importante. Ojalá que las futuras generaciones del periodismo que vengan con ese chip de la valentía, que entiendan que el periodismo es una profesión sagrada y que la sociedad tiene muchas expectativas hacia nuestro trabajo. Nuestra responsabilidad es hacer nuestro trabajo de la mejor forma posible, ¿de acuerdo? Y sí, a las nuevas generaciones también les digo, hay que cuidarse, definitivamente, tienen que cuidarse, no hay que sobreexponerse, pero también hay que cumplir un deber. Entonces, háganlo con la convicción de que estamos haciendo por este país, digamos, cosas buenas, ¿de acuerdo? Porque este país es muy hermoso todavía, vale la pena luchar por este país y vale la pena limpiar este país. Y la pregunta que me hacía sobre los libros, sí, la novela La Hora del Compadre físicamente ya no se consigue, entonces esa la pueden conseguir en Amazon, es de Otto Vargas, de este servidor, y de José Alberto Gatjens, esa es una novela. Y en la editorial UNED pueden conseguir, si les llama la atención ese caso, también uno que escribí en el 2016 que se llama El psicópata, los expedientes desclasificados, y este es un caso que aborda los homicidios que tuvieron lugar, 19 homicidios ocurridos entre 1986 y 1996, atribuidos al único psicópata, así que está registrado en la historia de Costa Rica. Es un caso realmente también muy triste, pero una gran lección porque como país estamos en deuda con 19 inocentes que soñaban con justicia. Sí, y ese caso esperamos que muy pronto, si Don Otto nos permite traerlo aquí en el podcast, ¿verdad? El caso del psicópata. Así que, bueno, esperen ese programa y, bueno, agradecerte, Don Mucho Otto. gusto. Ahí estamos en contacto para ver el siguiente episodio sobre el psicópata. Agradecerle al patrocinador del programa, ¿verdad? Café Marijó. Agradecerle a los miembros del canal. Recuerden que se pueden hacer miembros a partir de 600 colones. Y nosotros estamos muy agradecidos por eso. Y también agradecer a toda la gente que nos ve. Recuerden darle like al video, suscribirse, 5 estrellas en Spotify. Y sin más, nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao, chao. Muchas gracias, chao. Hasta luego, nos hablamos. Hasta luego. Muchas gracias por escuchar este podcast. Si te gustó y aprendiste algo nuevo, recuerda suscribirte al canal para estar pendiente de todos los videos nuevos. Agradecer especialmente a los miembros del canal, los cuales apoyan directamente nuestro proyecto. Puedes hacerte miembro desde los 600 colones al mes en el apartado Unirme. Nos vemos en un siguiente episodio.